Biología unidad 2, componentes celulares. Introducción a los compuestos orgánicos. Uno de los compuestos orgánicos más reconocidos dentro de los seres vivos son los polímeros. Un polímero es un compuesto químico cuya molécula está constituida por cadenas que repiten una unidad básica. En este caso, esta unidad está constituida por carbono, oxígenos, hidrógenos y nitrógenos, también llamadas monómeros. Los polímeros que componen los organismos vivos son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los polisacáridos son moléculas constituidas de carbono y moléculas de agua. La glucosa, cuya fórmula molecular está constituida por 6 carbonos y 6 moléculas de agua, puede ser leída también de otra manera. Si nosotros multiplicamos el subíndice del oxígeno con el subíndice de la molécula, vamos a tener que 1 por 6 es igual a 6 oxígenos, que 2 hidrógenos por 6 es igual a 12 hidrógenos, y vamos a obtener de esta manera la constitución molecular de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, siendo uno de estos los principales monómeros macromoléculas que se encuentran en el organismo, y formando parte de los más importantes como el almidón, la celulosa y el glucógeno. Es fundamental para nuestro estudio hacer el reconocimiento de las glucosas, dado que dentro del ADN tenemos la pentosa desoxirribosa, que está constituida por 5 enlaces o uniones que forman los 5 carbonos con los hidrógenos y oxígenos, que podemos visualizarla químicamente de esta manera y microscópicamente de esta otra. Los ácidos nucleicos son polímeros de alto peso molecular porque están constituidos por monómeros llamados nucleótidos. Estos nucleótidos poseen 3 unidades. En primer lugar, una azúcar constituida por 5 carbonos o pentosa, que puede ser ribosa en el caso del ácido ribonucleico, o puede ser desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico. Una base nitrogenada púrica o pirimídica, también llamadas tiamina, adenina, guanina y citosina, y un grupo fosfato que proviene del ácido fosfórico. Si nosotros ubicamos en la molécula, vamos a encontrar que siempre van a estar los grupos fosfato en los extremos. En el centro se van a ubicar las pentosas, que pueden ser ribosas o desoxirribosas, y hacia el centro van a estar enlazándose las tiaminas, adeninas, guaninas y citosinas, es decir, las bases nitrogenadas. Puntualmente, cuando el material genético comienza su división celular, vamos a encontrar que forma una doble hélice. Dentro de esta doble hélice es donde se encuentra esta estructura molecular llamada nucleótida, que no es otra cosa que la formación de genes del futuro ser. Así podemos decir que el ADN o el ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo celular y que posee la información genética. Su estructura va a estar constituida por un grupo fosfato en el extremo, una pentosa que es desoxirribosa y las bases nitrogenadas adenina, guanina, timina y citosina. En el caso del ARN o ácido ribonucleico, se encuentra en el citoplasma, y su ubicación no es mera casualidad, dada que es la que se encarga de transmitir el material genético. La estructura también va a estar constituida por su extremo un grupo fosfato, en el centro la pentosa, que en este caso va a ser ribosa, y las bases nitrogenadas. Componentes celulares de eucariotas. Una de las primeras estructuras que vamos a estudiar es la membrana plasmática.
y está compuesta por fosfolípidos, proteínas, glicocáliz y colesterol. Los fosfolípidos son moléculas antipáticas, es decir, que tienen un lado polar y otro polar. El lado apolar está constituido por un ácido graso, mientras que el lado polar está constituido por un grupo fosfato. El ácido, donde se encuentra el ácido graso, también se lo denomina hidrofóbica, y donde se encuentra el grupo fosfato se lo denomina hidrofílico. Forman una bicapa lípida disponiendo las cabezas polares hacia el lado de afuera, como podemos ver en la imagen, y las colas apolares hacia el lado de adentro. Le da las características a la membrana plasmática de constante movimiento, le confiere fluidez y le otorga una barrera dinámica. Las proteínas o biomoléculas son dos. Unas se encuentran integradas dentro de la membrana, constituyendo canales para que pasen la sustancia, mientras que otras se encuentran por fuera de la membrana plasmática y lo que se encargan es de anclarse o envolver una partícula para poder ingresarlas en el canal. Entonces, las proteínas integrales están dentro de lo que es la membrana, mientras que las periféricas están por fuera tratando de adosar material extracelular e ingresarlo a la célula. El glicocáliz es una cadena de hidratos de carbono que unen a las proteínas y fosfolípidos del lado externo de la membrana, formando de esta manera el glicocáliz proteico y el glicocáliz lípido. Este componente lo que busca es anclar o atraer sustancias del medio extracelular para que la célula pueda seleccionarla e ingresarla. El colesterol es uno de los fosfolípidos que constituyen la membrana plasmática y lo que le otorga es menor fluidez, menor permeabilidad y suele manifestarse o presentarse dentro de la célula animal o vegetal, reemplazada por esteroides u otro tipo de hormonas. Entonces, de esta manera podemos definir las propiedades y funciones de la membrana plasmática. Las propiedades funcionales de la membrana son la selectividad, la fluidez y la semipermeabilidad. Es selectiva porque es capaz de expulsar los desechos que ya no le son necesarios e incorporar nutrientes del medio extracelular. Intercambia iones, es decir, átomos con carga positiva o negativa para equilibrar el medio externo e interno, y otorga fluidez. Cuanto mayor cantidad tenga de ácidos insaturados, mayor fluidez tendrá. La semipermeabilidad, como dijimos, viene de la mano, es otorgada por el colesterol, por la presencia de colesterol. Una vez que nosotros podemos hablar de la membrana plasmática, tenemos que reconocer su importancia en cuanto al transporte de sustancias y poder definir cuántos tipos de transporte tiene. Existen dos tipos de transporte en la membrana plasmática. Uno pasivo, la palabra lo dice, no gasta energía y lo que va a necesitar es movimientos de las corrientes de concentración o proteínas transportadoras. Y en el transporte activo sí o sí se requiere gasto de energía. En el caso de las células se da a través del ATP, del adenosín trifosfato. El transporte pasivo está constituido por tres formas diferentes. Una primera es una difusión simple, cuando las partículas son muy pequeñas o simplemente no presentan ningún tipo de carga, pasan con facilidad a la membrana plasmática. Cuando las partículas ya tienen carga y son un poco más pesadas molecularmente, necesitan de proteínas
que la transporten. Para eso, la membrana idea proteínas canales iónicos, es decir, que va a transformar a proteínas como rutas para que ingrese ya sea el potasio o el sodio dentro de la misma membrana plasmática, o proteínas transportadoras que van a estar fuera de la membrana plasmática y lo que van a tratar es de incorporar ese material que se encuentra fuera y adentrarlo a la célula. Otra instancia del transporte pasivo es la osmosis, que no es otra cosa que es la facilidad que tiene una partícula de poder difundirse con el agua y poder ingresar a la célula por la fluidez del agua. El transporte activo, como dijimos, es el que requería cierto gasto de energía. Tenemos dos tipos de transporte activo, uno primario y uno secundario. El transporte activo primario tiene que ver con la capacidad que tiene la célula de poder gastar energía y tomar luego lo que necesita. Por ejemplo, si dentro de la célula existe mayor cantidad de sodio que de potasio, lo que hace la célula es consumir ATP para que salga el sodio e ingrese el potasio. ¿A través de qué? De los niveles de concentración de la afuera y de la adentro. Y provocará así que tanto fuera de la célula como dentro de la célula haya la misma cantidad de sodio y de potasio. El transporte secundario ya no depende tanto del gasto del ATP, del adenosintrifosfato, sino que también tiene que ver con la concentración de gradiente, es decir, con que dos sustancias vayan en la misma dirección o que vayan de forma contraria para ingresar a la célula. Por ejemplo, en uno de los transportes, también llamado cotransporte de sodio-glucosa, que también se lo llama simporte, estas dos partículas iónicas, tanto el sodio y la glucosa, ingresan por la misma dirección. En el cotransporte de sodio y calcio, contratransporte de sodio y calcio, también llamado antiporte, estas dos sustancias ingresan en distinta dirección. Aquí, como podemos observar, la difusión pasiva es una partícula que no tiene casi ni carga ni peso, ingresa con muchísima facilidad. Mientras que otra partícula, como podemos ver, que tienen carga, necesitan que la célula misma arme un canal para que pueda ingresar. En este caso, los canales que tiene, digamos, estructurado la membrana celular es el del potasio y del sodio. Y después tenemos la difusión a través de del transporte de proteínas, es decir, la proteína lo que hace es enganchar la sustancia para poder ingresarlas hacia adentro. Todo esto constituye transporte pasivo. El transporte activo, como dijimos, si en este lado de la membrana tenemos mayor concentración de sodio y a la vez de este otro lado tenemos poca concentración de sodio y más concentración de potasio, lo que hace la célula es gastar más energía para que el potasio salga, para que salga el sodio y entre el potasio. Ese era el transporte de bomba de sodio y potasio, que es uno de los fundamentales y el que más emplea la célula. Después tenemos los que tienen que ver con el gradiente de concentración, que aquí no se visualizan, que son los que van cuando las partículas entran en distintos sentidos o en el mismo sentido. El núcleo celular. El núcleo celular solo está presente en células eucariotas y contiene material genético ADN.
La función del núcleo es de mantener la integridad de los genes y controlar también las actividades celulares. Este presenta una envoltura nuclear que también sirve como barrera selectiva, un centro que es el nucleolo, donde se sintetizan y se ensamblan ribosomas. Recuerden que los ribosomas producían proteínas, y un nucleoplasma que está constituido por agua, sales y proteínas. La estructura del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos, como podemos observar, que se encuentran cerca de los retículos endoplasmáticos y también cerca de la membrana plasmática. El aparato de Golgi sintetiza azúcar, las modifica, y a la eliminación de este procedimiento lo constituye en vesículas que son transportadas hacia la membrana plasmática y sirve de esta manera para eliminar aquellas sustancias que ya no necesita. El retículo endoplasmático es un sistema. ¿Por qué? Porque está constituido de dos tipos de membranas. Estas membranas forman una red de túbulos y algunas se encuentran, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, muy cerca del núcleo celular. En el caso del retículo endoplasmático liso, pegado al retículo endoplasmático rugoso, pero más próximo a la membrana celular. Como sabemos, en el núcleo también se sintetizan proteínas y hay constitución de ribosomas. Por tal razón, el retículo endoplasmático rugoso va a poseer en su superficie ribosomas y va a sintetizar proteínas, es decir, va a producir proteínas para que sean usadas por el núcleo. El retículo endoplasmático liso, que se encuentra más apartado, si bien pegado al retículo endoplasmático rugoso, pero más apartado y cerca de la membrana celular, carece de ribosoma, sintetiza lípidos, desintoxica a la célula y captura el calcio. La mitocondria, también llamada la usina celular. La mitocondria es quien se encarga de realizar, digamos, la respiración en la célula y está compuesta por unas crestas. Estas crestas poseen dos matrices, una matriz donde va a circular el ADN y los ribosomas que sintetizan proteínas, y la otra matriz donde vamos a tener material líquido. La función de la mitocondria es fabricar ATP a partir de la glucosa. La respiración celular, también llamada glucólisis, desdobla al ácido pirúvico en dióxido de carbono, agua y adenosintrifosfato. Existen dos formas de manifestación de la respiración, una aeróbica de aire, donde va a haber presencia de oxígenos que van a aceptar electrones, y una anaeróbica, donde no hay presencia de oxígeno, sí de otras sustancias, subproductos metabólicas que aceptan electrones. Recuerden que el electrón es un átomo de carga negativa. Ahora bien, vamos a hablar del material genético en el interior de la célula. Cuando la célula no está en división, el material genético se encuentra en reposo en forma de una masa densa, llamado cromatina. Cuando la célula comienza a dividirse, se forma como un plato de fideo que se llama cromatina, que empieza a condensarse, forma la doble hélice y luego los cromosomas para permitir la división celular.
El cromosoma está constituido por un satélite, una constricción secundaria, una constricción primaria y bandas o locus donde se encuentran los genes y el telómero. De acuerdo a donde se encuentre la constricción primaria, el nombre que recibe el cromosoma. Estas son las 4 formas en las que podemos encontrar un cromosoma. Teniendo la constricción primaria en el medio, metracéntrico, la constricción primaria migra un poquito más hacia el extremo submetracéntrico, ya la constricción primaria se encuentra más cerca del extremo acrocéntrico y cuando ya llega al extremo es telocéntrico. ¿De qué nos sirve conocer la forma en que se presentan los cromosomas? Esto nos permite poder acceder a un mapeo de cromosomas que identifican a un ser vivo, femenino, masculino, de acuerdo al número de pares de cromosomas. Un ser humano está constituido por dos haploides o es diploide, es decir, la constitución de los cromosomas femenino-masculina es haploide, es decir, presenta cada constitución 23 cromosomas. Para que se organice en un ser, tiene que ser diploide, presentar 46 cromosomas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en un cariotipo es la constitución de cromosomas que aportó la mamá y que aportó el papá. Y de esta manera podemos también identificar anomalías genéticas que pueden proceder de cualquiera de las dos partes. Por ejemplo, si encontramos la de la leucemia, podemos observar que se ha marcado al par de cromosomas número 9 y el par de cromosomas número 22. En estos dos pares podemos observar algunas anomalías, sobre todo el quiebre de algunas de las patitas de los cromosomas, como en el caso del número 22. No se observan algunos de los satélites que posee el cromosoma. Para poder visualizar mejor tenemos el síndrome de Down o trisonomía del par 21, donde vamos a encontrar que en el par 21 no presenta los satélites de los cromosomas. O sea, es decir, no constituye alguna de estas imágenes. ¿Ve? Están faltando uno de los satélites. Una vez que conocemos qué es lo que es un cromosoma, vamos a hablar de la división celular. Cuando hablamos de división celular, tenemos que tener en cuenta que esta se va a realizar en 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que se realiza en dos momentos. Uno llamado interfase, que es el periodo comprendido entre dos divisiones, y la otra llamada división celular, que comprende la fase M. Dentro de la interfase, o este periodo comprendido entre dos divisiones, vamos a tener la fase G1, que dura de 6 a 12 horas, donde el material genético se multiplica por acción del ARN mensajero. En la fase S, que dura de 6 a 8 horas, se va a replicar ese material formando una elixir, una doble elixir, se duplica. Y en la fase G2, que dura de 3 a 4 horas, esas elixires van a empezar a transformarse en cromosomas. Una vez que llegamos al proceso de cromosomas, vamos a ingresar en la división celular. En la división celular, llamada en este caso mitosis, y dura
30 minutos. Aquí tenemos otra forma. En la interfase tenemos una fase G, que es la fase en que se multiplica el material, una fase S, en que este material comienza a condensarse y a formar elipses, y una fase G en la que se transforma en cromosoma. Luego, en la fase M, que es la división celular, llamada mitosis, vamos a encontrar 4 instancias. Una primera instancia llamada profase, donde entran a migrar los nucleolos de la célula hacia los polos. Una metafase donde se ubican en el ecuador los centriolos y los cromosomas se ubican en el medio como una mesa, como en forma vertical, formando de esta manera el uso mistótico. En la anafase, estos cromosomas se dividen y en la telefase ya se constituyó el núcleo de cada una de las células. En la citoquinesis o citocinesis vamos a encontrar la división de las membranas y la constitución de 2 células. La mitosis ocurre en las células del cuerpo, que pueden ser las del hígado, la de la piel, y por cada célula madre obtenemos 2 células hijas. Mientras que el proceso meiosis está diferenciado porque necesita de 2 células diferentes. Una es el espermatozoide y el otro es el óvulo. Por tal razón, la meiosis realiza 2 veces el proceso de la mitosis. Realiza una profase 1 y una profase 2, una metafase 1 y una metafase 2, una anafase 1 y una anafase 2, una telofase 1 y una telofase 2 y una citocinesis 1 y 2, para constituirse ahí 4 células hijas. De esta manera podemos decir que la mitosis siempre se va a realizar en las células somáticas de la piel, hígado, intestino, mientras que la meiosis se va a realizar en células sexuales, espermatozoides y óvulos. En la mitosis se producen 2 células hijas, en la meiosis se reproducen 4 células hijas y la intencionalidad es formar un nuevo ser en la meiosis. La mitosis va a estar constituido por una profase, una metafase, una anafase y una telofase única. Por única vez se va a realizar, mientras que en la meiosis se va a realizar una profase 1 y una profase 2, una metafase 1 y una metafase 2, una anafase 1, una anafase 2 y una telofase 1 y una telofase 2. La citocinesis en la mitosis se divide las membranas para lograr la constitución de 2 células hijas. Y en la citocinesis, en la meiosis, divide las membranas para constituir 4 células hijas. De esta manera damos por terminado los componentes celulares de las estructuras de la célula. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para poder elaborar nuestro apunte personal? En primera instancia, los componentes de cada una de las estructuras, sobre todo también hacer un repaso de lo que son los compuestos orgánicos para poder interpretar luego a la división celular. Es muy importante que podamos identificar las diferencias entre mitosis y meiosis, para poder de esta manera identificar algunas características que solo se presentan en la reproducción o en la división celular reproductiva y en la división celular somática, quiere decir de cada una de las células de nuestro cuerpo. De esta manera
me despido y espero que este material les sea de utilidad. Muchísimas gracias.